tardes, mi nombre es Cilia Leal y para mí es un placer darles la bienvenida una vez más a Crónica Universitaria. Recuerden que nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los invito a que no se pierdan un minuto de este programa porque vamos a contar con la presencia de un investigador muy importante para nuestra máxima casa de estudios, quien nos va a estar contando sobre su formación académica, así como los aportes de investigación con nuestra máxima casa de estudios. También aprovecho este espacio para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, y en todos ellos con el mismo nombre de usuario como Tu Canal Universitario. Y como les mencioné hace unos momentos, que vamos a contar con la presencia de un doctor muy importante para nuestra máxima casa de estudios. Él es el doctor Jorge Ariel Torres Castillo, quien ya se encuentra aquí en el estudio. Doctor, bienvenido a Crónica Universitaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Platíquenos un poco cómo se encuentra el día de hoy. Pues mire, me siento muy emocionado porque es la primera vez que vengo a su programa y pues quiero platicar con usted acerca de los aportes a la investigación que he realizado aquí en la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Ya vamos a dar inicio, pero antes déjeme platicarle a la audiencia sobre su preparación para que lo conozcan un poco más. El doctor Jorge Ariel Torres Castillo es biólogo con especialidad en parasitología agrícola por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Su doctorado es en biotecnología de plantas por el CIMBESTAB Irapuato del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de tiempo completo del Instituto de Ecología Aplicada de nuestra máxima casa de estudios, miembro del cuerpo académico Ecología y Conservación de Ecosistemas. Cuenta con perfil PRODEP y distinción en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En su trayectoria como investigador ha participado en 10 proyectos de investigación, 9 tesis de posgrado concluidas, 8 tesis de licenciatura concluidas, 50 artículos y 2 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sus temas de interés incluyen fitoquímica, proteínas defensivas en plantas, interacción planta e insectos, entomoquímicos, prototipos de alimentos, extracción de quitina y quitosano de fuentes alternativas, compuestos antioxidantes y antimicrobianos, además del aprovechamiento de plantas regionales. Con esta presentación, doctor, vamos a dar inicio y para comenzar nos gustaría que nos hablara acerca de su línea de investigación, biotecnología de plantas e insectos. Platíquenos cómo fue que comenzó el gusto por la interacción planta-insecto. Sí, pues realmente no sé en qué momento empecé a trabajar con esa parte. Antes me dedicaba a trabajar con la parte de proteínas defensivas de plantas, fue lo primerito. Pero ahí pues uno se da cuenta de que un tema está vinculado con el otro. Las proteínas defensivas de las plantas están asociadas a proteger a la planta de los insectos. Entonces, un buen día me metí un poquito más a entender a los insectos y ya cuando acordé yo ya estaba trabajando con esa interacción. Y de hecho, actualmente ya estoy viendo más el uso de los insectos, más que en el caso de las plantas, pero la biotecnología de plantas e insectos es una parte que a mí me gusta mucho porque involucra 2 grupos biológicos muy fuertes. Hace rato que mencionó que le gustaba mucho la biotecnología, quisiera que nos platicara otro aspecto, es de qué se encarga. Ahora sí, ya nos dijo un poquito, pero ahora sí un aspecto más amplio, ¿verdad? Sí, en el caso de la biotecnología, pues hay muchas definiciones. Yo la entiendo como el conjunto de procesos, ya sea tecnológicos, para manipular los sistemas biológicos, o sea, todos los seres vivos, o sistemas bioquímicos para la obtención de bienes y servicios. ¿Qué bienes y qué servicios? Pues pueden ser los bienes como vacunas, alimentos con propiedades funcionales, enzimas para algún proceso industrial, y servicios, por ejemplo, la bioremediación, que incluye la purificación de agua, la purificación del aire, del suelo, utilizando microorganismos o enzimas, por ejemplo. Entonces eso ya me habla a mí de procesos muy complejos, pero que se realizan en sistemas vivos y que podemos aplicar al quehacer humano. Ya que mencionó sobre los bienes y servicios, hablando de sus investigaciones, ¿pudiera mencionarnos algunas más aplicaciones biotecnológicas que usted realiza en plantas e insectos? Bueno, una de las partes que yo creo que es lo más fuerte que he hecho hasta ahorita es la utilización de los metabolitos que están presentes en plantas e insectos. Con esto me refiero a los compuestos químicos que tienen alguna función, ya sea dentro del organismo o en un proceso industrial. Por ejemplo, está el caso de los antioxidantes. Empezamos a trabajar con antioxidantes en plantas porque es muy común que hablemos de estos compuestos para
alimentos de origen vegetal, Sí. pero después cuando entramos a la parte de insectos los exploramos y también encontramos estas moléculas y pues les buscamos aplicaciones. Claro. Ujú. Doctor, haciendo énfasis en la obtención de una patente, ¿pudiera platicarnos un poquito sobre la travesía de registrarse ante el INPI, bueno, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Sí, definitivamente es una travesía, no solamente porque tienes que animarte a hacer algo y ser capaz de identificar cosas que pudieran Claro. ser patentables o que se puedan de alguna manera modificar para ser patentables, Ujú. sino que tienes que estar listo para aventarte quizás un periodo de 3 años, 4 años, 5 años de espera entre que tú generas tu registro, que se evalúa y que te dicen si sí o si no. En ese inter, pues pueden pasar muchas cosas. Claro. Yo inicié en el doctorado con una patente. De hecho, mi educación fue generar artículos y generar propiedad intelectual. Y no me podía titular del doctorado, así literalmente, porque estaba esperando a que saliera la patente. Ok. Bueno, que se hiciera el registro de la patente en Ok. ese entonces. Ok. Ya que uno registra, ya puede enviar la información a las Ujú. revistas, hacerlas públicas y entonces ya uno puede titularse. En mi caso tuve que esperar un año por ese candadito. Wow. En ese entonces yo me enojaba porque decía, es que yo ya me quiero ir, pero ya ahora que lo veo que se otorgó la patente, digo, ay, qué bueno que me ¿Qué se esperé esperó? un año. Ok. Pero un año es mucho tiempo, como quiera. Un año fue para poder titularse, pero Para bueno. poder terminar y que se registrara. Ah, ok. Y ya después titular. Mencionaba que eran Ujú. como 2 o 3 años en lo que sale un registro. Ujú. ¿A usted fue lo que se tardó? ¿Fue el tiempo que se le tardó? 3 años y medio la primera Ajá. y la segunda 6. 6 años. 6 años. ¿Pudiera platicarnos el por qué la diferencia de años? Tiene que ver con los procesos de evaluación. Una Ok. patente puede ingresar con los expertos a nivel mundial Ujú. y le buscan que sea novedoso, que realmente sea Ok. algo patentable, que no haya otra cosa repetida en el mundo, que haya sido protegida y cosas así. Entonces, se lleva a cabo toda esa investigación por parte de los expertos y te dan una respuesta. Ok. Y a veces las respuestas traen, ¿cómo se dice? Argumentos que dicen, no, es que no es novedoso por esto, Ok. o creemos que no puede patentar esto, pero sí Ujú. esto. Entonces, uno tiene que buscar las contestaciones adecuadas Ujú. y ya contestamos y se va a evaluación y ya en la evaluación te dicen si sí o si no, o puede haber más solicitudes por parte de los revisores. Ok. Ujú. Hace un momento nos confirmó que valió la pena la espera, pues para ahora sí que culminar su titulación, pero ¿pudiera platicarnos de los beneficios en general sobre tener una patente ante el INPI? Pues sí, realmente en mi formación la propiedad intelectual es algo importante Ujú. porque de alguna manera dejas un registro oficial con algunas cuestiones legales que son diferentes a la publicación de artículos o de libros. Y en este caso, tener una patente te garantiza a ti como investigador que en algún momento, si tu proyecto está muy, muy bien fundamentado, si la patente es viable, que pueda comercializarse. Y entonces, una parte de esas ganancias, en teoría, debería pasar al investigador. Ujú. Entonces, no es de que quiera hacerme rico ni nada, pero Ujú. bueno, son cosas que van de la mano con el desarrollo Claro. de la ciencia y Claro. de la tecnología. Claro, porque me imagino que usted también pues le invirtió, ¿verdad?, en todo el tiempo de la investigación, entonces ahí tiene un poquito de ganancia, se pudiera Sí, decir. de hecho, es una especie de recompensa al esfuerzo Claro, intelectual en la cuestión de innovación. claro que sí. Ujú. Doctor, pues con esta última preguntita que hicimos en este primer bloquecito, ya es momento de irnos a nuestra primera pausa. Al volver queremos estar hablando ya sobre algunas de sus investigaciones, entonces, ¿qué le parece si vamos a este corte y Sí, volvemos claro. con más? Ujú. A nuestra audiencia también le invitamos a que se quede con nosotros porque al volver tendremos más información aquí con el doctor Jorge Ariel. ¿Sabías que Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Cultura Mexicana? Esto debido a que los extranjeros tienen la creencia errónea de que la Batalla de Puebla conmemora la independencia de México y muy pocos conocen su importancia histórica. ¿Sabías que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación? La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común.
Ya estamos de vuelta en Crónica Universitaria y les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que estamos en charla informativa con el doctor Jorge Ariel Torres Castillo. Doctor, ahora queremos que nos mencione un poco sobre las 2 patentes registradas que tiene ante el INPI, que la primera es inhibidores de proteasas de semillas de Opuntia, SPP, útiles para el control de insectos. Para comenzar, esta patente, ¿en qué institución la desarrolló, doctor? Esta patente fue desarrollada cuando estuve en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico, o el CIMBESTAB, haciendo mi doctorado. Es una patente que me costó muchísimo por la cuestión de esperar mi titulación. Fue un martirio en ese entonces, porque yo ya me quería titular y ya me quería salir y ya había acabado el doctorado, pero la última recta fue cuando tenía que esperar el proceso del registro, como le comentaba anteriormente. Pero ahora que la veo en perspectiva, digo, qué bueno, qué interesante y que tuve esa experiencia, muchos no la tienen, entonces yo me siento afortunado de que pude hacer esa presentación. Es una cuestión muy básica, porque realmente el doctorado fue en entender unas proteínas que están en las semillas de los nopales y a partir de eso se sugirió esa aplicación. Entrando ya en contexto con la patente, para entender un poco mejor el tema, ¿qué es un inhibidor de proteasa? Quizás lo primero que deberíamos entender es qué es una proteasa. Una proteasa es una enzima que puede llamarse proteinasa, peptidasa, y que tiene que ver con la degradación de las proteínas. Cuando uno come carne, por ejemplo, está compuesta principalmente de proteínas, todo eso entra a nuestro cuerpo, pasa al estómago y de ahí a los intestinos. En el estómago hay proteasas ácidas que se encargan de degradar esas proteínas y generar péptidos que después se degradan también en el intestino delgado, en la primera parte, y generan muchos péptidos. Hay muchas enzimas involucradas en esa digestión. En cualquier sistema biológico a nivel celular vamos a encontrar proteinasas o proteasas porque están asociadas a procesos de digestión o procesos de remodelación de proteínas o degradación de proteínas que no sirven en la célula ya por el mismo reciclaje. Pero a veces esas enzimas, esas proteasas tienen que ser reguladas y hay formas de regularlas desde el punto de vista químico o bioquímico o genético. Y en este caso, el uso de proteínas que son resistentes a la degradación y que se pueden unir a las enzimas, proteasas en este caso, pues es uno de los mecanismos más recurridos en la naturaleza. Entonces, si uno usa una proteína de estas como inhibidor, porque se le va a pegar a la proteasa y entonces va a hacer que no funcione. Es como si viéramos el videojuego de Pac-Man, donde va la bolita comiendo y de pronto hay una bolita que no puede destruir, entonces se queda trabado. Esa es la idea general de un inhibidor de proteinasas. Entonces, si yo le aviento inhibidores de proteinasas a un sistema como un sistema digestivo, y las enzimas proteasas se inhiben, no va a haber digestión de las proteínas. ¿Y qué va a pasar? Normalmente pensamos en la digestión como algo que nos beneficia, entonces tomamos los nutrientes de los alimentos, etcétera, pero si las enzimas que están involucradas en esos procesos se inhiben, entonces no puedo asimilar los nutrientes y empiezo en procesos de inanición o de falta de nutrientes. Entonces, la idea de usar inhibidores de proteínasas de las semillas de los nopales fue aventarlas a los insectos en cebos o en alguna estrategia de transgénesis pensando a futuro. Y entonces que esos inhibidores entren en contacto con los sistemas digestivos de los insectos plaga y los ataquen y hagan que coman menos y aparte que no puedan asimilar los nutrientes y eso afecta a la reproducción. Y entonces pues no hay tantos insectos y se llega a un control más o menos estable. Muy bien, ya nos platicó un poco sobre, pues para entender el tema, ¿verdad? Para empezar, ¿pudiera platicarnos cómo se realizó la extracción de estos inhibidores? Sí, de hecho la patente esa radica mucho en el proceso de extracción. Es un proceso que hasta yo creo que es muy sencillo, pero ya que lo ve uno desde afuera, pero para que generarlo, fue así como que casi de pensarle. Las semillas de los nopales se limpian, se muelen, se hacen como una harina y después se mezclan con una solución de sales, que son sales especiales para permitir y detergentes para permitir la salida de las proteínas de esos restos de la semilla. Ya una vez que se sacan, se filtran, se centrifugan y el líquido que nos queda se somete a un proceso de calentamiento. Se mete a 120 grados a 1 kilogramo de presión
por 2 horas y al final de todo eso se centrifuga y lo que queda arriba se mete a un solvente y a un solvente que en este caso fue acetona y me permite recuperar proteínas que antes estaban en solución y ahora están precipitadas por el solvente y esas proteínas quedan como una especie de pasta y ya posteriormente se utilizan para los diversos análisis. Claro. En cuanto a la siguiente patente, ya terminando ahora sí que la primera patente, ahora vamos a la segunda, que es esporas de hongos benéficos en mezclas con quitosano de camarón y quitosano de insecto para el recubrimiento de semillas de interés agrícola. ¿Nos pudiera platicar cuáles son los hongos con los que trabaja y si algunos de ellos son ambientales? Sí, claro que sí. Los hongos benéficos allí son de 2 grupos. Los hongos que les dicen antagonistas, que son hongos que están en el ambiente y que combaten a otros hongos, que pueden ser buenos o malos, pero los hongos antagonistas tienen la capacidad de crecer y luchar por recursos, por espacio, con otros hongos, generalmente contra hongos fitopatógenos o hongos que son perjudiciales para los cultivos. Se trabajó en este caso con hongos, con 2 especies de tricoderma, que es un género muy conocido de que tiene estas capacidades de ser benéfico en la agricultura. Y también trabajamos con hongos entomopatógenos, que son los hongos que tienen la capacidad de enfermar a los insectos y que se usan como agentes de control biológico. Y trabajamos con una especie Beauveria baciana. Y las conidias de esto, las esporas, se usaron para aplicarlas como recubrimientos. Pasando a otra pregunta, ¿nos pudiera comentar acerca de la obtención de estas esporas que ya mencionaba, que si son cepas compradas o aisladas personalmente? Sí, las cepas son aisladas de la región. La idea de utilizar el control biológico con microorganismos es aislar lo que está en tu región porque ya están adaptados a las condiciones ambientales. Sí. Entonces se aislaron esas cepas y ya a partir de esos aislados se empezaron a producir las esporas en medio sólido. Ah, ok. En cuanto al quitosano, ¿de qué insecto se obtuvo este compuesto? Fue de la chiva del encino, un insecto que es muy abundante en esta zona entre mediados de junio hasta finales de septiembre más o menos. Es un insecto que algunos consideran plaga forestal, otros lo consideran un insecto que aumenta sus poblaciones nada más, no necesariamente es una plaga. La chiva del encino de hecho la reportan mucho en los noticieros hacia la zona de Monterrey porque entra a las fincas y todo el mundo se espanta, pero pues es un componente del ecosistema. Claro. Muchas veces el insecto sale y está en la carretera y ahí muere aplastado, entonces la idea es ir y recolectar todo ese material que está aplastado porque la quitina es un componente altamente resistente a la degradación y a partir de la quitina se saca el quitosano, que es el que se utiliza para esta patente. ¿Cuál es el beneficio del recubrimiento de semillas que se menciona? Pues recubrir una semilla es ponerle una capa y esa capa puede llevar muchas sustancias o agentes biológicos como es este caso y hacer que la semilla pues lleve una protección extra o lleve algo extra que le ayude durante la germinación. Hay recubrimientos comerciales, pero la idea de utilizar en este caso insectos o quitosano es usar un agente de alguna manera biológico, biodegradable y que la semilla cuando entra al campo lleve ese recubrimiento que pueda deshacer fácilmente, pero aparte también el quitosano se ha utilizado o se ha reportado como un agente que induce respuestas defensivas en las plantas. Entonces lo que yo digo es que la semilla cuando germina, va a dejar pedacitos de quitosano, de ese recubrimiento ahí en el suelo y los va a detectar y va a pensar, bueno, no piensa, va a detectar y va a iniciar sus sistemas genéticos para protegerse. Entonces, aparte de que lleva el componente biológico, que son los hongos que la van a ayudar ahí cerquita en la zona donde está germinando, también están esos restos de quitosano que pueden promover la defensa inicial de la planta. Entonces, es como una dualidad de función del recubrimiento. Y aparte es regional y pues de alguna manera es accesible. Excelente, muy interesante. Ahora sí que ya abarcamos pues mucho contenido acerca de las 2 patentes. Nos quedan muchas pues por ahí preguntas que teníamos y que ojalá que a la audiencia también le esté quedando claro. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al volver vamos a continuar con más, así que tampoco se despeguen de la pantalla porque vamos a llegar con más volviendo de pausa.
¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. ¿Sabías que las vacunas contra COVID-19 no evitan el contagio? Ayudan a que las personas que se contagien no desarrollen la enfermedad o evolucionen a enfermedad grave. Es importante vacunarse por nuestra salud y para que los hospitales no se saturen. La vacunación es fundamental para prevenir propagación y proteger a la población. Ya estamos de regreso una vez más aquí en Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos en charla informativa con el doctor Jorge Ariel Torres Castillo, con quien ahora vamos a continuar con una de sus investigaciones, que es nombrada Characterization of Ethanolic Extract from Therophila beltrani 1, Volvar y Volvar. Doctor Torres, ¿nos puede comentar cuál fue el objetivo de esta investigación? Sí, ese fue un trabajo realizado en colaboración con el Tecnológico de Ciudad Victoria, y tiene que ver con la caracterización de un extracto que se sacó a partir de la chiva del encino. Inicialmente las investigaciones que hemos desarrollado están enfocadas en conocer el potencial para usarla como un alimento. Van a decir que, ay, qué feo caso usar un insecto tan grandote y feo hasta cierto punto como alimento, pero se ha encontrado que tiene muchos compuestos que tienen ciertas propiedades benéficas potencialmente benéficas para la salud. Entonces empezamos con esa parte alimentaria, pero dentro de todo lo que encontramos existe potencial de otras áreas, y en este caso un estudiante del Tecnológico, Luis Daniel García García, y en colaboración con la doctora Ludivina Barrientos Lozano, empezamos a trabajar sobre qué más podíamos sacarle a este insecto, y pues encontramos que pues, de alguna manera existe el potencial de tener efectos antimicrobianos, y pues se metió a evaluar este extracto a nivel de qué compuestos tiene. Encontramos muchos compuestos que no nos imaginábamos que podían estar allí, y también se evaluó el efecto antimicrobiano contra algunas cepas de bacterias, y encontramos por allí un efecto contra un grupito específico de bacterias. Sí tiene ese potencial. Entonces pues de alguna manera ver al insecto como un recurso natural que puede explotarse en muchas áreas. Además de ser antimicrobiano, como menciona, ¿qué otro beneficio a la salud puede traernos este insecto? Pues el principal componente activo son los compuestos fenólicos con su capacidad antioxidante. Entonces, verlo como un elemento que enriquece alimentos o bebidas es un plus. De hecho, hay una de las presentaciones de patente que todavía no está registrada, todavía no está otorgada, pero está asociada con el uso de estos insectos para darle antioxidantes a unas bebidas. Entonces, ahí va todo el proceso. Por ahí también tenemos unas tortillas que fueron suplementadas con este insecto y se ve donde se elevan los niveles de antioxidantes, y es claro que el insecto le está aportando esto a los alimentos. Muy bien. Doctor, ¿cuál fue el método para la extracción de los compuestos? Pues fue un método de agitación, básicamente, agitación-filtración. El insecto se muele, se mete al agua, de alguna manera, pues, pero no es agua, aquí es etanol. Entonces se agita, se filtra y pues ya se inicia con los procesos de análisis. Es un método general, no se puede patentar como tal porque son operaciones muy sencillas y obvias que en combinación pues es muy repetitivo en muchos trabajos. Hace un momento nos mencionó que encontraron demasiados compuestos dentro de este insecto. ¿Actualmente estos compuestos tienen alguna aplicación en algún campo de trabajo? Pues son compuestos que se han reportado en plantas, pero que son como parte del metabolismo de la planta, no están asociados a funciones específicas hasta el momento. Solo como antioxidantes, pero en función de plantas. Muy bien. Bueno, y ojalá que después se puedan aprovechar, ¿verdad? Quizás. Para algún área. Quizás. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Doctor, ahora nos gustaría que nos hablara acerca de su investigación, compuestos fenólicos y capacidad antirradicalaria de 5 accesiones silvestres de Portulaca oleracea L.
¿A qué se refiere con capacidad antirradicalaria? Muy interesante la pregunta. Antes de pasar a eso, quisiera hablar un poquito de estas plantas. Es producto de una tesis de doctorado del maestro José Nabor Martínez López, del doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales del Instituto de Ecología Aplicada. Él trabajó con esta planta de importancia alimentaria porque veíamos que hay altos contenidos de antioxidantes en estas plantas y dijimos, no, pues vamos a meternos a caracterizar el material que tenemos en la región. Algo que al principio dijimos, híjoles, es bastante, es mucho trabajo, pero afortunadamente el chavo se aplicó y sacó todo el trabajo adelante. Ya tiene publicado este artículo, de hecho, esta es una publicación en una revista indexada. Me parece a mí que está enfocado más a la cuestión de aprovechar un recurso nativo en la alimentación, pero de lado también va la parte bioquímica de la caracterización y la importancia de estos recursos. La actividad antirradicalaria es la presencia de compuestos que tienen que ver con el combate al estrés oxidativo. Habitualmente nosotros comemos, hacemos ejercicio, nos trasnochamos, nos emborrachamos, o sea, lo que quieran hacer, y pasamos sed, hambre, nos exponemos al sol. Todo eso a la larga genera cambios en nuestro metabolismo y sustancias que potencialmente contribuyen al envejecimiento acelerado, al estrés de oxidación que ocurre en nuestro cuerpo. Y muchos de los componentes que están vinculados a esto son radicales libres, que son pequeñas moléculas o fracciones de moléculas que son inestables y reaccionan con el ADN, con las proteínas, con los lípidos, y con muchas moléculas del cuerpo, y eso afecta el funcionamiento. Entonces la idea de meter antioxidantes o compuestos con actividad antirradicalaria es combatir a estas sustancias. Y la verdolaga mostró ser una fuente importante de estos compuestos. Por eso se enfocó más en la caracterización para que en el futuro se pueda trabajar con desarrollo de prototipos alimentarios funcionales en este sentido. Claro. Doctor, platícanos, ¿para qué sirve neutralizar los radicales libres? Pues el neutralizarlos va a ayudar a que los niveles de mal funcionamiento, los niveles oxidativos empiecen a bajar. La idea es combatir esos agentes para que de alguna manera no estén disponibles en el sistema y estén afectando las funciones celulares normales. Claro. Doctor, ya casi estamos por terminar. ¿Le gustaría agregar algo sobre algún tema que ya vimos, sobre sus patentes, sobre esta investigación? O también, si quiere aprovechar este espacio o este tiempo para dar algún consejo a quienes estén interesados en este tema, algo que les pudiera emocionar y que se animen ahora sí que a irse por este lado de la investigación. Sí, pues una invitación a los que realizan investigación y que de alguna manera están haciendo algo de cuestión innovadora, que se acerquen a los responsables de la dirección de investigación, en especial a la gente que está vinculada a la protección de propiedad intelectual de aquí de la universidad, para que los asesoren y con eso consolidemos un poco más el número de patentes y la fuerza que tiene la universidad. Claro. Además, pues los que estén haciendo investigación, échenle muchas ganas y pues invitar a los jóvenes a que de alguna u otra manera se involucren en este tipo de actividades. Claro. Aquí en la máxima casa de estudios. Y además quiero enviar un saludo a mis compañeros del Instituto de Ecología Aplicada. Claro que sí. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido aquí con nosotros a Crónica Universitaria. Gracias también por esos consejos, ¿verdad? Que ya le otorgó a la audiencia a algunos chicos que estén interesados. Pues ojalá que se animen, ¿verdad? Y también a visitar por ahí el Instituto de Ecología, que pues hay muchas cosas muy interesantes que pues les puede servir demasiado para ahora sí que agrandar sus investigaciones. Sí, tenemos las puertas abiertas. Excelente. Y también ustedes y usted, doctor, tiene las puertas abiertas aquí para volver a Crónica Universitaria cuando guste. Alguna otra patente que por ahí saque o otra investigación, pues aquí venga a platicarnos. Nosotros vamos a estar muy encantados de eso. Ok, gracias. También vamos a agradecer a la audiencia que se quedó con nosotros hasta este momento, invitándolo a que no se pierda las demás entrevistas con los demás investigadores que también pues tienen sus aportes de investigación y que luego pueden venir a platicarnos. Mi nombre es Ilela y deseo que siga teniendo una excelente tarde.